En lo profundo del trópico americano existe un territorio donde la vida nunca se detiene. Un país pequeño en extensión, pero inmenso en biodiversidad. La humedad lo cubre todo, desde el musgo en los troncos hasta el cristal de los ojos de una criatura diminuta que permanece inmóvil, como si el bosque respirara a través de ella. Los volcanes se alzan como guardianes antiguos, gigantes dormidos que recuerdan que esta tierra está viva, que respira desde dentro. Desde la altura, las cataratas descienden como venas abiertas en la montaña, cuerpos de agua que no solo tallan el paisaje, sino que le dan su alma. Cuando la selva cede, el océano toma su lugar. Las costas bañadas por el Caribe y el Pacífico ofrecen otro rostro de esta tierra, donde el horizonte parece no tener fin. Costa Rica no necesita grandes monumentos. Su riqueza está en lo que no se construye, en lo que nace, respira y se renueva cada día. Este es un viaje por uno de los países más vivos del planeta. Bienvenidos a Costa Rica. Cataratas de Nauyaca. Estas cataratas se encuentran en una zona montañosa cercana a Dominical, rodeadas por el bosque tropical del Pacífico Sur. Están formadas por dos caídas de agua, una superior, más alta y estrecha, y otra inferior que se extiende en una pared ancha de roca. Debajo se forma una poza de gran tamaño. El acceso se hace por un sendero que recorre colinas, fincas rurales y tramos de vegetación abundante. Isla Tortuga. En el Golfo de Nicoya, esta isla destaca por sus playas de arena clara y aguas turquesa. La vegetación cubre suavemente sus colinas y forma un contraste marcado con el mar. No hay construcciones permanentes y su costa está rodeada por formaciones rocosas, bosques tropicales y pequeñas bahías, creando un paisaje aislado que conserva su carácter natural y sereno. Volcán Arenal. Ubicado en el norte del país, este cono volcánico simétrico domina el paisaje de la región de la Fortuna.
Aunque su actividad ha disminuido en los últimos años, aún se observan emisiones de vapor. A su alrededor se extienden selvas, campos y colinas. El lago Arenal, al pie del volcán, complementa el entorno con un espejo de agua que refleja la silueta de la montaña y sus nubes bajas. Parque Nacional Marino Ballena. Manglares, arrecifes y mar abierto forman el corazón de este parque natural que bordea la costa del Pacífico Sur, cerca de Uvita. Su rasgo más emblemático es una lengua de arena con forma de cola de ballena que aparece con la marea baja. En el entorno predominan playas extensas y cálidas, acompañadas por vegetación tropical y una gran variedad de especies marinas en constante movimiento. Parque Nacional Volcán Poás. Este majestuoso volcán se eleva a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo vistas impresionantes de su cráter activo. Su interior alberga una laguna ácida de un verde brillante, rodeada por escarpadas paredes de roca. El parque está compuesto por senderos que atraviesan un bosque nuboso, donde la humedad y la neblina son constantes. Playa Conchal. En las tranquilas costas de Guanacaste se esconde una playa encantadora, donde diminutos fragmentos de conchas marinas cubren la orilla como un tapiz natural. El agua, clara y turquesa, brilla con serenidad mientras suaves colinas de vegetación baja rodean el paisaje. Todo se funde en una escena armoniosa, donde el mar y la arena blanca reinan en calma absoluta. Parque Nacional Manuel Antonio. Allí donde la vegetación desciende hasta encontrarse con las olas, surge un sitio donde la vida florece. Los senderos, cubiertos por la sombra de árboles centenarios, conducen a playas escondidas entre formaciones rocosas y aguas turquesas. Aquí, monos y perezosos se mueven entre las copas de los árboles, mientras que las suaves olas tocan la arena, formando un paisaje donde la naturaleza se encuentra en su estado más vibrante.
Volcán Irazú. Situado en la provincia de Cartago, es el volcán más alto de Costa Rica, con más de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Su cráter principal, de gran diámetro, contiene una laguna verde rodeada de un paisaje de roca volcánica. En días despejados, es posible ver ambos océanos desde la cima. La zona presenta clima frío, escasa vegetación y panorámicas que se abren hacia el valle central. Punta Mona. En el extremo sur del Caribe costarricense, este sector remoto se encuentra entre la selva tropical y el mar. No hay acceso por carretera y solo se puede llegar caminando o por mar. La vegetación es densa y llega hasta la playa, donde el oleaje es fuerte y constante. El entorno natural incluye formaciones rocosas costeras, árboles centenarios y tramos de arena interrumpidos por raíces y corales. Playa Flamingo. A lo largo de una bahía amplia y de aguas calmas, esta playa se distingue por sus tonos suaves y la claridad del entorno. La arena es fina y clara, enmarcada por colinas bajas cubiertas de vegetación dispersa. El mar, de azul brillante, contrasta con el verde tenue del paisaje. Algunas construcciones se asoman entre los árboles sin alterar la atmósfera tranquila y abierta que domina la zona. San José. En el corazón del Valle Central se encuentra San José, una ciudad vibrante que combina la historia y la modernidad. Su centro está lleno de edificios históricos como el Teatro Nacional y el Museo del Oro, mientras que sus calles están rodeadas de tiendas, restaurantes y cafés. La ciudad se encuentra rodeada por montañas, lo que proporciona vistas panorámicas y un clima agradable durante todo el año. Catarata del Toro. Desde más de 80 metros de altura, el agua cae con fuerza dentro de un antiguo cráter volcánico cubierto de vegetación espesa. Rodeada por bosque nuboso, helechos y musgos, la cascada se abre paso entre paredes de roca basáltica de tonos oscuros. El paisaje es húmedo y fresco, con un entorno que cambia según la luz, la niebla y la temporada, creando un escenario natural impactante.
Bahía Drake. Rodeada de exuberante vegetación tropical y montañas cubiertas de bosque, esta bahía ofrece una belleza natural única. Sus aguas tranquilas y sus playas de arena dorada se combinan con formaciones rocosas que emergen suavemente del mar. El acceso limitado, ya sea por barco o a través de caminos rurales, hace de Bahía Drake un destino tranquilo y apartado, perfecto para quienes buscan escapar al corazón de la naturaleza costarricense. Río Tárcoles. Este río cruza el oeste del país antes de desembocar en el Golfo de Nicoya. Es conocido por la alta concentración de cocodrilos en sus márgenes, especialmente visibles desde el puente cercano a la ruta hacia Jacó. Sus aguas oscuras fluyen lentamente entre planicies lodosas, campos agrícolas y sectores de vegetación baja que bordean los humedales cercanos a la desembocadura. Parque Nacional Cahuita. A lo largo de la costa caribeña, este parque combina senderos naturales, mar poco profundo y una franja de vegetación que se extiende hasta la orilla. Bajo el agua, un extenso arrecife de coral sirve de refugio para peces tropicales, erizos y tortugas. En tierra firme, los caminos atraviesan selvas llenas de monos, aves y mapaches, creando un entorno vibrante y lleno de vida. Parque Nacional Tortuguero. Conformado por canales, ríos y lagunas, este parque del Caribe Norte se caracteriza por su acceso limitado y la densa vegetación que lo rodea. La selva tropical cubre gran parte del territorio, donde habitan monos, caimanes, tortugas y aves de colores intensos. Las lluvias frecuentes, la humedad constante y la cercanía del mar definen un ambiente rico en vida y difícil de alterar. Parque Nacional Corcovado. Considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, este parque ocupa gran parte de la península de Osa. Abarca selvas primarias, ríos, manglares, playas vírgenes y colinas cubiertas de vegetación densa. Entre sus habitantes se encuentran jaguares, tapires, monos y aves tropicales. El terreno es húmedo, irregular y rodeado de naturaleza en estado casi intacto.
Monteverde. Este destino se distingue por su famoso bosque nuboso, ubicado en las montañas del noroeste del país. La constante neblina que cubre la zona y su clima fresco favorecen una biodiversidad única, con especies como el quetzal y el jaguar. Además, el área cuenta con varios senderos elevados y puentes colgantes que permiten a los visitantes explorar este ecosistema de manera accesible y respetuosa. Manzanillo. En este tramo del Caribe Sur, la vegetación llega hasta la costa y se mezcla con el mar en un entorno lleno de contrastes. El pequeño pueblo conserva un ambiente tranquilo y auténtico, rodeado por playas de arena clara, aguas cálidas y selva tropical. Senderos cercanos recorren zonas costeras donde se alternan acantilados, palmeras, arrecifes y miradores naturales desde los que se aprecia la intensidad del paisaje. Papagayo. Conformado por una serie de playas y ensenadas, el Golfo de Papagayo se extiende sobre la costa norte del Pacífico. Sus aguas calmas están enmarcadas por colinas bajas con vegetación seca, típica del clima de Guanacaste. A lo largo del litoral se observan formaciones rocosas, penínsulas estrechas y playas que varían en color y textura, rodeadas por un paisaje árido y abierto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué lugar te gustaría ver en el próximo video. Hasta la próxima. Y recuerda, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.